Que Dios les bendiga, hermanos, líderes y lideresas de células de adultos. Me da mucha alegría el poderme dirigir hacia ustedes una vez más para llevarles este estudio de la guía de adultos con el propósito de que sea una especie de tutorial para facilitar la comprensión de la enseñanza y, por supuesto, de cada una de las verdades contenidas en cada una de las divisiones de la enseñanza. Continuamos desarrollando la guía, estamos ya prácticamente llegando al final de la misma y a lo largo de todo este trimestre hemos estado estudiando diferentes pasajes bíblicos que nos muestran a Dios como un Padre misericordioso. En esta oportunidad vamos a estar estudiando un tema que lleva por título Un amor desbordante. Ese es el título de la enseñanza para este próximo sábado. Y está basado en el libro de los Efesios o en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 2, versículos del 1 al 10. Hermanos, a manera de introducción, se destaca cómo el amor y la misericordia del Señor es para con todos los seres humanos sin distinción. Por mucho tiempo, el amor del Señor fue muy evidente para con solo una nación, que fue la nación de Israel, así como nosotros lo aprendemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Hoy nosotros sabemos que Dios había escogido a una nación para que fuera luz del resto de todas las naciones y para que de ella pudiera venir el Mesías, la auténtica simiente de Abraham, que haría que todas las naciones fueran benditas en él. Entonces, ahora nosotros comprendemos y al mismo tiempo enseñamos que el amor del Señor, que su misericordia no tiene límites para con el ser humano, no tiene acepción ni distinción de personas, sino que al contrario, ella llega a todas las personas y la disfrutan todas aquellas personas que están dispuestas a recibirlas. Entonces, ¿qué debemos de hacer frente a esa gracia y a esa misericordia recibida? Bueno, tener gratitud, estar agradecidos por esa bondad, por esa misericordia que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Pero no solamente debemos tener gratitud ante ese gran amor, ante esa misericordia recibida, sino que al mismo tiempo debemos de asumir el firme compromiso de vivir cada momento de nuestras vidas de forma coherente con lo que nosotros conocemos de la palabra, de modo tal que podamos darle a Dios lo que a Él se merece por tanto amor y por tanta misericordia. Vamos a irnos, hermanos, al punto número 1, que vamos a basar en los versículos 2 y 3. Leo en primer lugar el versículo número 2. O voy a leer desde el versículo número 1. Dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que antes de que nosotros conociéramos a Cristo, nosotros estábamos muertos. Solo existíamos, respirábamos, pero una cosa es vivir y otra cosa es existir. Y el hombre y la mujer que no ha tenido una experiencia de conversión es una persona que simple y llanamente existe. No es una persona que vive, ya que no tiene la vida plena y abundante que Jesús ofrece. Y nos dice claramente el pasaje paulino que antes de nuestra conversión nosotros estábamos muertos delante del Señor, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero veamos qué nos dice el versículo número 2, en los cuales, es decir, pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense cómo vivíamos antes de conocer al Señor. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, no siempre está haciendo referencia a lo mismo, ya que a veces la palabra mundo hace referencia a todo lo que ha sido creado por Dios, pero a veces hace referencia a cada ser humano que hay en la tierra. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí se está refiriendo a los seres humanos, a cada uno de los seres humanos que ha poblado o que está poblando la tierra. Pero hay una tercera acepción de la palabra mundo, y es aquella que hace referencia a todo el sistema mundano que va en contra de los valores del reino de Dios. Entonces la palabra mundo designa a todo lo que Dios ha creado, designa a los seres humanos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios y que han sido objeto de su amor, por lo cual envió a su único Hijo para salvarlos, pero también hace referencia, como ya lo dije, a todo este sistema mundano y corrupto que es contrario al reino de Dios y a los valores éticos y morales de la palabra. Y cuando el autor de esta epístola está hablando de seguir la corriente de este mundo, está haciendo referencia justamente a eso, que antes de conocer al Señor Jesús, nosotros íbamos en la misma corriente en la que iban todos los seres humanos. Íbamos, como dice la primera carta de Pedro, en el mismo desenfreno de disolución en el que va absolutamente todo el mundo, pensando de acuerdo a los valores del mundo, hablando de acuerdo a ellos y actuando de manera consecuente, de forma tal que nuestra vida antes de conocer al Señor Jesús era una vida completamente torcida, simple y llanamente porque vivíamos de acuerdo a los principios sagrados revelados por Dios en su palabra, debido a que nosotros íbamos en la corriente de este mundo. Pero lo torcido del camino del hombre no solo se debe a que nosotros seguíamos la corriente de este mundo, sino que también se debía a que nosotros vivíamos de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Eso lo dice siempre el versículo número 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Acá, pues, naturalmente está haciendo referencia a Satanás, quien es llamado en este pasaje bíblico como el príncipe de la potestad del aire, es decir, el Dios de este siglo, como lo llama el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo número 4. El Dios de este mundo, el Dios de este siglo, que lo rige, que lo controla, que lo domina. Entonces, todo este sistema corrompido, de acuerdo a el príncipe de la potestad del aire, aunque sea que nos comportábamos bien en algunos momentos de nuestra vida, porque no todas las personas fueron todo lo malo que podían ser. Habían personas que hacían cosas buenas, eso pues es innegable. Es decir, se hacían cosas buenas en medio de todas las cosas malas que se hacían. Se ayudaba al prójimo, se tendía de manera solidaria la mano a alguna persona, se evitaba apropiarse de lo que no nos correspondía. Entonces todo ser humano, por muy pecador que sea, siempre hace algo malo. Pero eso, no obstante, no quiere decir que antes de conocer a Cristo no viviéramos conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que habíamos adaptado nuestra vida a los principios y a los valores del príncipe de este mundo. Algunas veces la gente puede pensar que vivir de acuerdo a los valores de Satanás es ser un rockero,
de black metal, de thrash metal, o es ser un brujo, o es ser un hechicero, o es ser un satanista, y la gente puede pensar que viviendo de esa manera entonces se está viviendo de acuerdo a un modelo de vida conforme al príncipe de la potestad del aire. Y si bien es cierto, esas personas están viviendo bajo su control, no obstante también hay personas cuya ética y cuya moral es alabada por las personas del mundo, pero no obstante hay aspectos en su vida, públicos o no, en los que se hace evidente lo que el autor de esta carta dice, que ellos viven de acuerdo a la potestad del príncipe de la potestad del aire. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, también vivíamos de la misma manera. Pero fíjese, no solamente nuestros caminos eran torcidos porque vivíamos de acuerdo a los principios mundanos, no solamente porque vivíamos conforme a la vida del príncipe de la potestad del aire, sino que también nosotros vivíamos torcidos porque vivíamos de acuerdo a nuestra voluntad. Siempre el versículo número 2 dice, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vea lo que dice siempre el 3. En los deseos de nuestra carne. Cuando se habla de la palabra carne se hace referencia a esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No se está refiriendo al cuerpo físico. Porque a veces, hermanos, la gente confunde y piensa que cuando la Biblia habla de carne, está refiriéndose de manera invariable al cuerpo físico. Y no. En muchas ocasiones se está haciendo referencia a la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos. Y esa creencia errónea de que carne significa invariablemente cuerpo, llevó a muchas personas a vivir vidas religiosas muy rigurosas, en las que el castigo al cuerpo físico era una característica determinante. Por ejemplo, personas que vivían estilos de vida ascetas, es decir, no comían, no dormían, porque consideraban que este cuerpo debía ser debilitado porque era la fuente y el origen de todo lo malo. Y en círculos evangélicos también existe esa creencia. Por ejemplo, hay mucha gente que ayuna, no por las razones bíblicas que conocemos, sino que ellos ayunan y dicen hay que castigar esta carne sucia. Ellos ocupan la palabra chuca, ¿verdad? Que es una palabra muy folclórica en nuestro entorno. Pero hay que castigar la carne, hay que castigar el cuerpo, ¿verdad? Hay que debilitarlo para no pecar y por eso ayunamos para debilitarlo. Por eso no dormimos y vigilamos frecuentemente para debilitarlo. Pero no, recordemos que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando acá se habla de la carne, se está hablando de esa naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de nuestros padres y que heredaremos a nuestros hijos. Esa naturaleza pecaminosa que nos inclina de continuo hacia el mal. Pero ¿qué más dice el autor de esta epístola? No solo habla de los deseos de la carne, sino también habla que nosotros hacíamos la voluntad de ella, la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa, y vivíamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Es decir, era una vida centrada en lo que a nosotros nos gusta. Y el ser humano siempre ha defendido a ultranza sus propios intereses. Por eso existen frases como, por ejemplo, aquella que reza, deja, vive y deja vivir. En otras palabras, no te metas en mi vida, no te metas conmigo. Nadie tiene derecho a decirme cómo yo debo vivir. Y si bien es cierto, hay extractos de verdad en este tipo de afirmaciones, no obstante, lo que hay de fondo es una defensa a la vida personal, a la vida corrupta, a la vida disoluta
que cada uno de nosotros vivió antes de conocer a Cristo. Entonces, ¿qué era lo que determinaba nuestro proceder antes de conocer a Jesús? Lo determinaba los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, ¿qué quiere mi naturaleza pecaminosa? ¿Qué se le apetece a la niña esta mañana? ¿Qué desea la carne esta tarde? ¿Qué es lo que desea esta naturaleza esta noche? Y todo lo que la naturaleza pecaminosa pedía, nosotros se lo dábamos sin ambajes y a manos llenas. Vivíamos de acuerdo a su voluntad, es decir, que éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, éramos esclavos de ella. Hay gente que piensa que el que vive de acuerdo a los principios de la palabra no es libre, porque no tiene, valga la redundancia, la libertad de hacer todo lo que quiere. Y dice, qué lástima, desde que tú te metiste a la iglesia, desde que tú te convertiste en un aleluya, ya no tienes vida, ya no eres libre, eres una persona esclava. Pero eso no es verdad, es completamente al revés. Los que han tenido una experiencia de conversión son personas verdaderamente libres. Los que son esclavos son aquellos que no conocen al Señor. ¿Por qué razón? Porque ellos son esclavos de esa naturaleza pecaminosa que les gobierna y que dicta todo lo que ellos deben hacer. Son esclavos de sus propios pensamientos. Es decir, ellos no están pensando qué dice Dios, cómo debería de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios en este aspecto. ¿Qué decisión debo tomar si quiero honrar a Dios? No, ninguno de nosotros iba a la Biblia para conocer en ella la voluntad de Dios para cada aspecto de nuestra vida. Al contrario, simple y llanamente nosotros éramos norma y medida de todo lo que hacíamos y dejábamos de hacer. Vivíamos centrados en nuestro ego, vivíamos centrados en nuestro propio yo. Y eran los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros pensamientos corrompidos, los que determinaban nuestras acciones. Recordemos que las acciones están determinadas por los pensamientos. Los seres humanos actúan conforme a sus pensamientos. Y la persona que no conoce a Cristo tiene pensamientos erróneos. Sus pensamientos no están moldeados, no están siendo transformados ni moldeados por la palabra. Sus pensamientos son completamente erróneos y por eso es que una y otra vez se equivocan en todo lo que ellos hacen. Entonces, ¿cuál era entonces o qué era lo que nos llevaba a vivir de manera torcida antes de conocer a Cristo? De acuerdo a los versículos 2 y 3 que leímos en este punto número 1, era los valores del mundo, Satanás y nuestra vieja naturaleza. Y muy probablemente de los tres, el más peligroso es la más peligrosa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y al vivir de acuerdo a la corriente del mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire, al vivir de acuerdo a la voluntad de la carne, al vivir de acuerdo a nuestros pensamientos, ¿qué trajo como resultado? Que nosotros, como dice el versículo número 1, viviéramos muertos en pecados y en delitos. Pero veamos qué dice el punto número 2. Dios ofrece en su misericordia el don de la vida. Los versículos 4 y 6 son los versículos en los que se basa este punto número 2. ¿Qué dice el versículo número 4? Del punto 2. Pero Dios, fíjense ahí un pero, a pesar de lo malo que éramos, a pesar de nuestra vida corrompida, Dios que es rico en misericordia. Mire qué maravilloso. Dios no nos pagó conforme a nuestras rebeliones, sino que al contrario, fue misericordioso con nosotros. Y a pesar de que nosotros no lo amábamos a Él nos amó primero. Por eso dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, hay que tener claro eso. Que si nosotros hoy amamos a Dios,
es porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces no tiene nada, no es tan falsa aquella verdad que dice que Dios ama al pecador, porque sí lo ama, porque cuando nos amó a nosotros, cuando éramos justos, cuando estábamos lavados por la sangre de Cristo, o nos amó siendo pecadores, nos amó siendo pecadores. Y dice el versículo número 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Claro, si vivíamos de acuerdo al mundo, al diablo y a nuestra carne. ¿Cómo no íbamos a estar muertos? Pero Él, a pesar de eso, movido por su misericordia, movido por su amor, nos da vida juntamente con Cristo. Eso es maravilloso. Él nos resucita de entre los muertos. Es lo que el Señor Jesús enseñó. El Evangelio según Juan, en el capítulo número 5, el Señor dijo que todos aquellos que creyeran en su palabra no vendrían a condenación, sino que al contrario pasarían de muerte a vida. Pasarían de muerte a vida. Y eso le podemos decir al amigo que va a nuestra célula, que puede encontrar la vida, que puede encontrar la resurrección de entre los muertos espirituales creyendo al Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuánto debe pagar el ser humano para obtener esa gracia, esa misericordia? Absolutamente nada. Porque como bien dice la parte final del versículo número 5, por gracia sois salvos. Una forma sencilla de definir la palabra gracia es un don, es un regalo que no merecemos, es un don inmerecido. Entonces, nosotros no merecíamos esta gracia, no merecíamos su perdón, su amor, ni tampoco su misericordia. Pero Él nos amó no obstante nuestros pecados, tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó por medio de su gracia. Y esa gracia nos hizo salvos, porque el ser humano está tan emproblemado con Dios que no hay ninguna cosa que Él pueda hacer, ni ningún precio que pueda pagar para obtener la salvación, porque la salvación es carísima, está fuera del alcance de todos los seres humanos. Es más, el Señor Jesús dijo que salvarse era imposible. Una vez, después de hablar con un muchacho, con un hombre rico, que se fue muy triste porque el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres y después sígueme y anuncia el Evangelio y anuncia el reino conmigo. Él se va. Era un hombre muy íntegro, un hombre que había guardado los mandamientos. Y los discípulos le preguntan: Señor, entonces si este hombre que ha guardado todos los mandamientos desde que él era un niño no se va a salvar, entonces ¿quién se puede salvar? Si este hombre con esa integridad de vida no se va a salvar, no se va a salvar, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús dijo: eso es imposible, salvarse es imposible. Pero luego el Señor añade: pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y por eso es que Dios entregó a su único Hijo y nos dio la salvación de forma gratuita por su gracia, porque ningún precio, ningún ser humano podía costear la salvación, porque está completamente fuera del alcance de todos los seres humanos. Y dice versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Retoma una vez más el apóstol Pablo el tema de la resurrección, porque estando nosotros muertos, ahora resucitamos juntamente con su Hijo Jesucristo. Así como Jesús se levantó de entre los muertos por la supereminente grandeza del poder de Dios, así nosotros, por ese poder de Dios que se libera por medio de la predicación del Evangelio, ese mismo poder a nosotros nos resucitó aun cuando nosotros estábamos muertos en pecados. Punto número 3, salvados para servir.
versículos del 8 al 10. Dice, por gracia, porque por gracia soy salvo. Reitera una vez más el autor de esta epístola lo que dijo en la parte final del versículo 5. Y dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, si es que todo se lo debemos a Dios, ni siquiera la fe ha nacido en nosotros mismos. Porque alguien puede decir, bueno, Dios dio a su Hijo, Jesús dio su vida, Dios lo resucitó al tercer día, me ha permitido oír su evangelio, Dios ha puesto todo eso, ahora yo voy a poner la fe. No, hombre, ni siquiera la fe ponemos nosotros. Hasta la fe es un don de Dios. Por eso dice, por medio de la fe, y esto no de nosotros, es un regalo de Dios. Todo se lo debemos a Dios. Y no por obras. Claramente establece acá el autor de esta epístola que la salvación no es por obras. Es que simple y llanamente el ser humano no puede hacer ninguna obra que amerite su salvación. No puede hacer nada para ganarse su salvación. El profeta Isaías dice que las obras del ser humano son como trapo de inmundicia delante del Señor. Aún las buenas obras del hombre no regenerado, aún las buenas obras de todo aquel que se ha rehusado creer en el unigénito de Dios, aún las buenas obras de ellos son como trapos de inmundicia delante de Dios, de modo tal que intentar ganarse la salvación por medio de las obras es simple y llanamente imposible. Entonces por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, que en el cielo nadie dirá que llegó ahí por mérito propio, nadie dirá que llegó ahí por ser una persona devota, por ser una persona que a fuerza de santidad se ganó la salvación y de esa manera vio al Señor, sino que todos en el cielo daremos a una las gracias al Señor, porque si nos salvamos fue solo por su gracia. Versículo 10, porque somos hechura suya. Ahí el término griego que aparece ahí y que se traduce por hechura es el término poema, de donde se deriva la palabra poema, es decir, somos la obra maestra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, vea usted, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es cierto que no somos salvos por obras, pero sí hemos sido salvos para vivir haciendo buenas obras. No hacemos buenas obras para salvarnos, al contrario, hacemos buenas obras porque ya fuimos salvados por la gracia y la misericordia del Señor. Y un cristiano que vive de manera coherente con las enseñanzas del Señor y que vive como Dios espera que vivamos, es un creyente que hace buenas obras en todas las áreas de la vida. Muy bien, quiero terminar esta enseñanza mencionando cómo el ser humano muchas veces tiene dificultad para entender lo gratuito de la salvación. Y eso es verdad. Sobre todo aquellas personas que venimos de una herencia religiosa tradicional, nos es difícil la comprensión de esta maravillosa verdad, sostenida sobre todo por el apóstol Pablo, que la salvación no se obtiene por obras, sino que se obtiene por la gracia del Señor. Así que la invitación para el amigo será para que crea en Jesucristo, para que descanse en Dios, que sepa que nunca será lo suficientemente bueno para obtener la salvación, pero que ya hubo uno, Cristo Jesús, quien con su sangre pagó el precio para que él o ella, si se entrega a él, pueda obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Ese va a ser el llamado para el amigo. Y para el hermano, el llamado será para que vivan en coherencia con esa gracia y misericordia recibida. ¿De qué manera? Haciendo buenas obras. Hermanos, este ha sido el estudio correspondiente para esta semana. Espero que les sea de provecho y si Dios lo permite, será hasta la próxima. Dios les bendiga.